Hola, mis ciberamigos y hermanos en la fe, ¿cómo están? Soy Jimmy Carranza, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a hablar acerca de la autoestima. Es un tema que algunos de mis contactos en las redes sociales me han solicitado y pues vamos a tratar de penetrar un poquito en este tema desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva cristiana. Por eso quédese con nosotros porque vamos a hablar de qué es, cómo se forma o se deforma y cómo reconfigurarla. Quédese con nosotros. Bueno, vamos a hablar acerca de la autoestima. Lo primero que tenemos que definir es el concepto. Primero, veámoslo desde la perspectiva etimológica. ¿Qué significa autoestima? Bueno, la palabra autoestima viene de un vocablo griego y una palabra en sí. El vocablo griego o prefijo griego es auto, que significa por sí mismo o en sí mismo, unido a la palabra estima, que quiere decir dar valor a algo o a alguien. Entonces, cuando asociamos esas dos palabras, entonces sacamos el término autoestima, que significaría darse valor a sí mismo. Los teóricos, sobre todo los humanistas, hay una serie de psicólogos que van desde Abraham Maslow, Carl Rogers, en fin, han acuñado este término en el ámbito de la psicología y lo han definido como el autoconcepto, el amor propio. Abraham Maslow hablaba del aprecio que se tiene a sí mismo. De hecho, lo ponía en el cuarto nivel de la pirámide de las motivaciones o necesidades que el mismo Maslow había diseñado. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, el conocido DSM-4 o DSM-5, que es la última versión que ha salido, no define la autoestima como algo que se pueda enfermar o que se pueda curar. Más bien define la autoestima como una especie de síntoma que podría indicar alguna enfermedad de tipo mental. Claro, estamos hablando de las neurosis o las psicopatologías que pueden darse en algunos casos. Pero en la mayoría de las personas, la autoestima es un concepto mediante el cual nos definimos a nosotros mismos o de alguna manera nos valoramos a nosotros mismos. ¿Cómo se forma o se deforma la autoestima? Bueno, la autoestima empieza a formarse, a conceptuarse desde la edad temprana, cuando vivimos en el marco de lo que algunos teóricos llaman el estado glutinal, es decir, cuando aún estamos con nuestra familia. Ahí empezamos nosotros a recibir conceptos o definiciones sobre lo que nosotros mismos somos y se termina de definir o de configurar la autoestima en la adolescencia, ya que el término adolescente significa que adolece, que le falta, que no está completo. Pues ahí se empieza a completar para que de alguna manera su autoestima se marque, se defina desde ese momento. Si es un adolescente el que me está viendo en esta ocasión, pues le invito a que tenga cuidado porque el valor que usted se etiqueta
en este momento es el que puede llevar durante mucho tiempo en su vida, si no es que toda su vida. Por eso hay que saber valorarnos. De saber valorarnos depende de que nos formemos una adecuada autoestima o que nos la deformemos. Sí, la autoestima se puede deformar o malformar por exceso o por defecto. Por exceso, nuestra autoestima se eleva por encima de lo normal y no es saludable. Tenemos sobreestima. Quererse a uno mismo no es malo, pero quererse en demasía puede llegar incluso a niveles enfermizos, como llamaría en psicología a un término donde la persona tiende a amarse demasiado. Eso se llama narcisismo. La autoestima puede arruinarse o malformarse cuando nos creemos mucho, cuando de alguna manera nos han hecho creer que somos, como diría muy bien el caló popular, la mamá de Tarzán. Nos creemos superiores. Es más, han habido personas que se han creído superiores a los demás, como pasa como el caso de la gente que discrimina racialmente a otras personas porque no son de su color, porque no son de su raza, porque no tienen su mismo color de ojos, o discriminan a la persona por su posición económica, porque el otro es pobre y yo soy rico, o en fin, porque tú eres feo, yo soy guapo, tú eres deportista, tú eres fodongo, en fin. Estas personas que tienden a ver de menos a otros tienen un problema con su autoestima, está sobrevalorada y en algunas ocasiones quizás hasta tengan una baja autoestima y la esconden con una aparente sobreestima. El otro problema es por defecto, cuando no hemos recibido lo que en psicología se llama la autoconsideración positiva, que nos ayuda a tener una autoestima saludable y equilibrada. Y nos han tratado como que no valemos, como que somos lo peor, como que somos lo más feo. Bueno, a veces nos etiquetamos por los estigmas sociales o los estereotipos sociales que piensan que lo mejor es lo guapo, el color, el aspecto físico, el dinero que se posee, el lugar donde vives, la familia de la que dependes, en fin. Y tendemos a crear una baja autoestima si no pertenecemos a uno de esos grupos. Bueno, ¿cómo arreglarla o cómo reconfigurarla? Sí, la palabra es novedosa y va muy de acuerdo a los tiempos modernos. Cuando una aplicación se instala en un teléfono celular o en una computadora, puede que esta aplicación no funcione bien. Por eso hay que reconfigurarla, volver a instalarla. La autoestima es como una aplicación que se nos va instalando desde la edad temprana hasta la adolescencia, decíamos. Y a veces está mal instalada por exceso o por defecto. Entonces tenemos que reconfigurarla. Hay un principio bíblico que a mí personalmente me encanta, está tomado de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que dice así: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Es interesante cuando los conceptos en nuestra mente empiezan a cambiar, automáticamente cambia todo nuestro entorno vital. Por eso es importante empezar a desconectar aquellos elementos que le dan sustentación a nuestra autoestima, porque pueden ser elementos o factores banales, superficiales, vacíos. No podemos nosotros depender de nuestra autoestima del poder, del tener o de los aspectos superficiales. Hay aspectos más de fondo que pueden ayudarnos a tener una mejor autoestima.
El primero y el más grande de ellos es nuestro origen. Y ese origen último que la fe nos enseña que es Dios. De Él vinimos y hacia Él vamos. Por eso es importante recordar que en virtud de que hemos sido creados por Él, fuimos redimidos por la sangre de Cristo, somos reconocidos hijos de Dios. Por eso nuestra autoestima debe de estar amarrada a la dignidad de hijos de Dios. Eso nos permite no tener una autoestima sobre lo normal, ni tampoco tenerla por abajo de lo normal. Nos permite tenerla en el lugar exacto, porque ni nos creemos más que nadie, ni somos mejores que otros, y tampoco somos peores que otros. Simplemente somos hijos de Dios y necesitamos respetarnos, amarnos y querernos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y la Biblia particularmente tiene un texto bíblico precioso que dice, dado que eres estimado, eres precioso y yo te amo. Esto nos lo recuerda el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 5, donde prácticamente es una declaración de amor de Dios hacia nosotros. La Iglesia también nos enseña en la Gaudium et Spes que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Por tanto, entre más estrecha sea nuestra relación con Dios, pues nuestra autoestima será más saludable, porque ya no estaremos dependiendo de lo que piensan los demás, de lo que determinan los estereotipos, de lo que me dijeron mi familia. Bueno, yo recuerdo cuando siendo niño y no salía adelante en las materias en el colegio, pues papá siempre tenía una frase bastante dura. Cerraba los ojos y me decía, ya no podés, ¿verdad? Ya no sos capaz de seguir. Eran palabras para un niño duras. Sin embargo, pues en Cristo he encontrado que las frases son distintas. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Hay otro texto muy lindo de otro profeta bíblico que dice que ¿acaso olvidan las mujeres a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues dice Dios, aunque esas llegasen a olvidarte, yo no te olvido. Gracias YouTube y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Para suscribirte, solo dale un clic abajo. Comenta y regálanos un like. Únete a todas nuestras redes sociales. Y recuerda, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.